Así, hermanos, en esta tarde son mis palabras y que el Señor les bendiga. Queridos hermanos y hermanas, y que se goce en las obras misteriosas que Él ha dejado establecidas desde el principio, como lo es la Santa Cena. Creo que todos nos sentimos muy contentos, los del lugar de Santa Elena, por tener el honor de recibir a nuestros hermanos visitantes de todas las partes que han venido, y los que han venido por haber llegado al lugar al que se propusieron llegar para participar juntamente con nosotros. Sabemos bien que esta fiesta no se caracteriza por ser un lugar de gran presentación o por tener a nuestra presencia banquetes materiales como comidas especiales, sino que lo más importante de nuestra festividad es el amor que nos une por lo que Dios nos ha hecho conocer. Por eso creo que todos nos sentimos felices a pesar de que tengamos algunas dificultades en el cuerpo o algunas situaciones difíciles, pero eso no puede cubrir la felicidad que hay en los corazones por estar participando juntos de lo que el Señor ha establecido. Creo que también es oportuno el momento para que podamos practicar lo que es la palabra de Dios, la que nos da a todos nosotros un beneficio tan especial, pues se trata de la que nos forma para poder presentarnos delante de la presencia del Señor y poder así también hacerle frente a todas las dificultades que se nos presenten en la vida, pues sabemos que si hemos sido tomados de nuestro Dios, si somos parte de la iglesia del Señor, dificultades tenemos que enfrentar. Pero que si en nosotros hay una formación de conformidad a la palabra del Señor, no vamos a fracasar en cualquier cosa que tengamos que enfrentar, tenemos que salir triunfantes. Por eso decimos ahora, lo hemos dicho siempre y lo vamos a seguir diciendo, que la palabra del Señor es la base fundamental de los cristianos para que podamos tener posibilidades de alcanzar la salvación, la que nos hemos propuesto alcanzar. Me recuerdo que en la mañana decía el Señor unas grandes palabras: si hay, dijo, una buena edificación, no podrá haber destrucción. Y eso es muy real. Esas son palabras tan esenciales que están totalmente comprobadas aún en lo material. Una construcción bien hecha soporta cualquier tempestad, pero una construcción mal hecha fácilmente se destruye. Así somos también los cristianos. Nosotros somos edificados, que quiere edificar y quiere decir lo mismo que construir, reformarse. Y si la edificación que en nosotros hay no es de acuerdo a la voluntad de Dios, tarde o temprano tenemos que fracasar, y no es culpa del destino, ni es tampoco culpa del vecino, sino que es propiamente una consecuencia de la mala construcción en la que nosotros nos hemos formado. Algunos tienen el decir que si no son predestinados no van a poder ser. El predestino, o sea, la elección de Dios, necesita mérito y no propiamente es algo que Dios quiso ponerlo como una suerte, como apreciando a unos y apreciando a otros, sino que el destino o el predestino o la elección de Dios se hace en base a los méritos que la persona tenga en sí mismo, en su propio corazón. En esta ocasión yo quiero leerles unos versículos que son muy conocidos, que tal vez ya son una repetición, pero las cosas buenas
deben de aburrir y deben de repetirse, porque las necesitamos todos los días. Así como repetimos la comida para este cuerpo y no nos aburrimos de repetir 3 veces al día, es importante que repitamos también la palabra de Dios en algunas ocasiones, mayormente cuando no hemos alcanzado el nivel que ella nos pide. Me refiero al capítulo 5 de San Mateo, en donde se encuentran las bienaventuranzas, las que todos nosotros deseamos, y que el Señor se las explicó a sus discípulos para que ellos pudieran estar conscientes de esto, porque además de ser ellos escogidos como hijos de Dios, fueron también levantados como maestros para poder ser fundadores de una iglesia, para orientar a todos aquellos que quisieran o que tuvieran el deseo de buscar al Señor. Dice así el primer versículo, que no es más que una historia y que no requiere de explicaciones. Dice: viendo la gente, subió él, dice, y llegó a sus discípulos diciéndoles, y les enseñaba diciendo, dice la primera bienaventuranza: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Las bienaventuranzas son más, pero no queremos leerlas solamente, sino tratar de dar una pequeña explicación para que nosotros seamos pretendientes de ellas con un sentido positivo. Porque si solamente preguntáramos que si queremos ser bienaventurados, yo mismo contestaría inmediatamente: sí, yo quiero ser bienaventurado. Si les preguntáramos a todos ustedes, a los varones, dirían: yo también quiero ser bienaventurado. Si preguntamos a las hembras, dirían también que quieren ser bienaventuradas. Si preguntamos a los católicos, ellos dirían también que quieren ser bienaventurados, y las iglesias evangélicas que le dicen también dirían lo mismo. Puedo decirles que la bienaventuranza, desde el Papa de Roma hasta el último que ha oído de ellas, las quieren. Pero no se alcanzan solamente por decir que se quieren, sino por tener las condiciones de las que habla la palabra de Dios, de las que estamos hablando en este momento. A los discípulos, como dije antes, dice que se allegó el Señor a ellos y les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa es la primera. En otros tiempos, en nuestro medio, se pensaba, se suponía que los pobres en espíritu eran las personas retrasadas mentales, que no tenían o que no tienen la capacidad de defenderse por sí mismos, o aquellos que comúnmente se les llama locos. Pero según la misma Biblia, según la misma historia, esos no son los pobres en espíritu, esos no son los bienaventurados, porque cuando el Señor encontró a algunas personas de esas, en vez de llamarles pobres en espíritu y bienaventurados, dice que Él reprendió espíritus de demonios que les atormentaban, de manera que bíblicamente se puede comprobar que los locos no son pobres en espíritu, sino endemoniados, que cargan un espíritu que los atormenta. La forma como los haya tomado no nos vamos a proponer a explicarlo, pero sí tratamos de aclarar que esa mentalidad equivocada
desaparezca y que pensemos bien que los pobres en espíritu no son personas retrasadas mentales, sino personas que tienen una virtud. Pues no se trata de pobreza de Espíritu Santo o de espíritu de comprensión, sino de pobreza de espíritu de alteza, de espíritu de prepotencia que no permita dejarse dominar por el reino de los cielos o por la palabra de Dios. Los mismos apóstoles en otra ocasión, en otro de los santos evangelios, les dijo el Señor a ellos: vosotros sois los pobres en espíritu, vosotros sois pobres en espíritu. Pero como dije al principio, no en espíritu de amor, no en espíritu de fe, sino en espíritu de grandeza, de alteza, en espíritu de prepotencia, pues ellos en ningún momento le hicieron resistencia al Señor, sino que fueron fuertes, fueron dóciles, fueron humillados. O sea que la persona pobre de espíritu fácil se humilla a Dios. Las personas que no tenían pobreza de espíritu las vamos a comparar desde el tiempo pasado y vamos a venir hasta nuestra historia. Tenemos los escribas y los fariseos. Eran personas evangelizadas que cargaban la palabra de Dios en la mano, y no solo en la mano, sino que en la memoria. Pues fueron capaces de altercar con el Hijo de Dios. Fueron capaces de discutir con Él, queriéndole ganar con su sabiduría. Lo que demuestra que a ellos la alteza no les permitió entender que Jesús era el Hijo de Dios, que era el divino Maestro, y que a Él no se le podía discutir nada, sino que solamente había que humillarse. Estos no eran pobres en espíritu. ¿Por qué no eran pobres en espíritu? Porque no se humillaban ante Dios, no podían heredar el reino de los cielos. Cuando habla la palabra del reino de los cielos, no se refiere al lugar de descanso eterno. También vale la pena que entendamos eso, porque si no nos vamos a confundir. Los escribas y los fariseos no pudieron heredar el evangelio del Señor, o sea que no lo tomaron en cuenta, no lo recibieron como una dádiva de Dios, como el verbo de Dios para traer salvación a los humanos. ¿Por qué? Porque no eran pobres en espíritu. Eran hombres alterados, eran hombres que tenían valor de atacar, que tenían valor de discutir, que se consideraban los más grandes, que se consideraban capaces aún de rechazar los cumplimientos que Dios había anunciado desde antes, pues la venida del Señor no era ningún secreto, sino que estaba anunciado en toda la ley, en todos los profetas se decía de la venida del Señor. ¿Por qué no lo pudieron entender? Porque las mismas condiciones que tenían no les permitían heredar ese conocimiento, ese misterio. Ahora veamos nosotros los apóstoles. Los apóstoles del Señor Jesucristo también eran sujetos a la ley. Ellos conocían de la ley. Eran personas evangelizadas. Pero claro, ellos no eran de otra clase, sino que eran personas pobres de espíritu. Y cuando el Señor les habló, cuando el Señor les apareció, ellos le pudieron conocer. Se dieron a la obediencia. Se entregaron al dominio del reino y el Señor los heredó. Los hizo dueños del misterio. Los hizo dueños de las virtudes del Espíritu, y eso es lo que dice la primera bienaventuranza: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En el tiempo presente también se puede conocer los pobres en espíritu. Las personas pobres en espíritu se dejan corregir del Señor, se dejan guiar del Señor, admiten los cumplimientos del Señor, caminan como el Señor los quiere llevar. Las personas que no son pobres en espíritu, esas quieren ser como son, como han sido, y quieren seguir así, y cuando el Señor aparece para decirles que no es así, le hallan cara de hombre, como hemos dicho en otras ocasiones, y no quieren caminar.
vamos a regresar unos segundos a la historia de los apóstoles y vamos a ver cuando dice que el Señor le dijo al apóstol Pedro que le iba a lavar los pies. El apóstol Pedro, considerando que el Señor era demasiado para lavarle los pies a él, considerando que él no era digno que el Señor le tocara sus pies, se resistió. Pero el Señor le habló inmediatamente y le dijo que si no se dejaba, ¿qué? ¿Qué le dijo, hermano? Los que leen la Biblia, que no tendría parte con él. Pues tratándose de eso, cuando ya el Señor le habló eso, el apóstol le dijo, pues hombre, hasta mi cabeza, demostrando que él comprendía los dichos de Dios, demostrando que él no tenía una posición, que él cedía a lo que fuera necesario siempre que se tratara de heredar. Así fueron los fariseos. Ellos no fueron así. Así son también los cristianos de este tiempo, que no permiten que el Señor los domine, que el Señor los gobierne. Tampoco son así. Lo que hacen es hacer lo mismo que hicieron los del pasado. Decir, este no es hijo de Dios, este es un blasfemo, este es el hijo de José, este es un mentiroso. Luego, también vale la pena que comparemos lo que dijo el Señor. ¿Cuánto han hecho con el árbol verde? Dijo, ¿qué no harán con el seco? ¿Cómo no se podrán manifestar también ahora las personas que no son pobres en espíritu, si saben bien que otro hombre o otra hembra igual que ellas les habla? ¿Cómo no podrán abusar si son personas que tienen valor de atacar también porque no son pobres en espíritu? Son personas que tienen la capacidad de abusar de la dignidad de Dios, que tienen el valor moral de hablar en contra de lo que un día dijeron que amaban. Hermanos, es bien fácil saber bien si somos dueños de la bienaventuranza. Si nosotros, en nuestro corazón, se encuentra docilidad, se encuentra voluntad de obedecer a lo justo de Dios, y si lo hacemos con el conocimiento, con la conciencia plena de que estamos obedeciendo lo del Señor, sintámonos dueños de esta bienaventuranza y sintámonos personas que estamos siendo formadas de la manera más correcta, de la manera especial, como para poder tener las posibilidades de alcanzar las otras bienaventuranzas, porque son muchas, pero todas pueden ser de nosotros si empezamos el camino por la vía de la humillación, con pobreza de espíritu y no con alteza, con engrandecimiento, con manifestación de sabiduría y sin saber nada. Los sabios, apartados de la humillación de Dios, no son sabios sino que son necios, y lo que hacen es perder las posibilidades de estas grandes virtudes que estamos viendo aquí. Como dije al principio, esto lo quiere el Papa de Roma, lo queremos todos nosotros, pero no se puede alcanzar si no es por la pobreza de espíritu. No pobreza de espíritu santo, como algunos dicen, pero ¿cómo será posible que los creyentes vamos a ser pobres de espíritu? Si no hablamos de pobreza de espíritu santo, hablamos de pobreza de espíritu, de alteza que no permite humillarse a Dios. ¿Queda claro? ¿Lo entienden? ¿Creen que así es? Así es, ¿verdad? También quiero explicarles que el que no alcanza la primera no alcanza la segunda. ¿Por qué razón? Porque el que no va humillado tampoco puede alcanzar la otra, porque la otra es producto. O sea que ya viene como una cosecha de la primera semilla que ha sido sembrada, porque al llegar la persona con humillación a Dios, puede alcanzar todo lo que Dios tiene. Pero si no llega con humillación no alcanza nada, porque el Señor nadie lo puede engañar.
Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En otras ocasiones se ha dicho que si alguno llora de enojado, llora resentido en contra de la voluntad de Dios, podrá recibir consolación. Hay quienes se enojan con sus hermanos, tienen discordia con sus hermanos y lloran por eso y dicen, Dios sabe que derramo lágrimas por causa de los hermanos, pero Él me ha de consolar un día. Así no hay que esperar consolación, porque alguien que llora así no es humillado a Dios, porque el que es humillado a Dios no permite tener discordia con su hermano, porque inmediatamente busca la solución, porque está regido, está dominado por la palabra de Dios, y la palabra de Dios lo que ordena que cuando tenemos desacuerdos, que busquemos la paz inmediatamente. Si quizás lloráramos por ansiedad de hacer la justicia, si Dios nos podría consolar, tendríamos la bienaventuranza. Si lloráramos por considerarnos incapaces de hacer la voluntad de Dios, Dios podría ayudarnos, pero no llorar de otra manera que no se pueda justificar que es justo delante de los ojos del Señor. Por eso dije y vuelvo a repetir que si la persona está humillada al Señor y le llega un tiempo difícil en el que le toque que derramar lágrimas, esperanza tiene en su Dios que Él le va a ayudar. Esperanza debe de tener, debe estar seguro que el Señor lo va a consolar, que lo va a hacer pasar ese mal tiempo y va a venir un tiempo de descanso, y ese es el gran consuelo de Dios. En la vida cristiana no hay quien no le toque que llorar, tal vez de un dolor, tal vez de una pena moral, tal vez de cualquier sacrificio, pero no que llore en contra de la justicia de Dios, porque si así llora, llorará y también recibirá la sentencia que la palabra dicta. Yo no sé si lo alcanzan a entender como estamos hablando. Yo no sé si ustedes lo hayan claro de conformidad lo poco que yo voy explicando, porque quiero decirles que estoy bastante mal de salud. Pero ustedes fácilmente lo pueden entender como una idea que se da acerca de cuál llanto es el que habla la palabra de Dios. Tenemos, por ejemplo, el llanto cuando el apóstol Pedro dice que distinguió que había faltado al Señor. Dice la palabra de Dios que él lloró. ¿Y qué hizo el Señor? Lo consoló, pues lo recibió. No lo rechazó, lo comprendió y lo levantó nuevamente. ¿Será malo llorar así? Pero nosotros, los creyentes no bien formados, si se le llama a alguien para corregirle, para hacerle ver su error, llora de resentido, no porque ha hecho el mal, sino porque lo han corregido. Y dice, nadie me quiere a mí, solo el Señor es el único que a mí me quiere, y va llorando con sus hermanos porque lo han corregido. ¿Ustedes creen que así es digno de recibir consolación una persona? Es una persona que no se humilla, que no entiende ni sus propios errores. Es una persona que no reconoce el mal que ha cometido. Y eso quiere decir que no alcanzó ni la primera, ni alcanza la segunda, y de seguro que tampoco va a alcanzar la tercera, porque la una con la otra se relaciona. Es como que alguien quisiera decir que va a llegar a tener 100 años sin tener 8 primero. Es como que alguien dijera que va a morir de 30 años sin vivir los 29 anteriores. Así son las bienaventuranzas. Hay quienes también dicen, yo con una que alcance me conformo. Fíjense bien, ¿cómo podrá ser dueño de consolación si llora, si no es humillado a Dios? Se podrá
¿verdad? No se puede, claro, eso no se ocupa de preguntarlo. Que si no va de acuerdo a la primera, va perdido también en la segunda. Y pierde también la tercera. Bienaventurados los mansos, dice, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esta la quieren los testigos de Jehová. Por esta se preocupan los testigos de Jehová, porque no quieren irse de esta tierra, quieren quedar ellos dueños de toda ella. Y esta tierra a la que se refiere, esta sí es la tierra prometida, el lugar de descanso, el lugar que tiene preparado el Señor para los que le aman. Y dice los mansos. Los mansos que menciona la palabra, ya no los vamos a considerar nosotros los mansos como la mansedumbre que se conoce comúnmente a aquella gente que casi ni practica con nadie, que tal vez nunca la hemos visto enojada, que tal vez nosotros les nombramos pacienciudos, decimos fulano es manso. En algunas ocasiones quizás hemos sido demasiado drásticos y hemos dicho que hay mansedumbre que no es buena. Es decir, la mansedumbre que se conoce como humanos que somos. Porque hay quienes en un paso lento agarran un mal camino y nadie lo hace que cambie. En un paso lento, despacio, sin muchas sofocas, pero ahí va por el mal camino y le salga quien le salga al camino. Si no se aparta en ese su paso lento, se lo lleva. Hemos comparado, no vamos a comparar con los humanos o con los hermanos al animal que voy a mencionar, si no lo vamos a comparar con la clase de mansedumbre que no es buena, el burro. El burro no es tan malo, él por naturaleza es bastante manso, pero cuando él dice no voy por aquí, aunque el que va montado, él no le estorba que vaya montado el cliente ahí, él se lo puede llevar todo el día y toda la noche y no lo bota. Pero no va a ir por donde lo quiere llevar el jinete, sino por donde él quiere ir. ¿No es así? Lo quiere detener, no se detiene porque es muy duro. Y eso no es el manso. La mansedumbre que dice la palabra de Dios, lo que menciona la palabra es estar bien hecho de conformidad a la voluntad de Dios. Que cuando el Señor le dice vas a hacer esto, lo va a hacer. Y en eso demuestra la docilidad que tiene, la mansedumbre que ha adquirido. En eso demuestra que está bien hecho. Si le dice vuelta a la izquierda, a la derecha, adelante, que corre, le dice despacio. Así será. Eso quiere decir manso, bien hecho, educado, de acuerdo a la voluntad de su amo, de su Señor. El Señor a sus discípulos en cierta ocasión los apuró. Les decía, síganme, y ellos le seguían. En algunas ocasiones les dijo, quédense aquí, y ellos se quedaban. Qué bonito, ¿verdad? ¿No es bonito? A la iglesia, cuando ya estaban los apóstoles, demostró que tenían una iglesia educada. Hubo un tiempo que ellos dispusieron tener todas las cosas en común y la iglesia lo hizo. ¿Por qué? Porque eran mansos. Tenían esas virtudes que da la palabra de Dios. Tenían esa educación. Llevaban en su conciencia, en su corazón, el reino de Dios. Y Él lo gobernaba. El dominio de la palabra se veía en ellos. Así somos nosotros, hermanos. Un poco serio, ¿verdad? Hermanas, así somos nosotros, así como estamos hablando, que vamos a darle cuando el Señor, para donde el Señor diga. Si muchas cosas o pequeñas cosas que el Señor ha venido haciendo ha servido para muerte de muchos, para que se manifieste que también en este tiempo hay personas que no son pobres en espíritu, que no son mansos tampoco, que no entienden, que caminan de conformidad a sus propios criterios,
a sus propias ideas, y el mandamiento, la obra, el misterio, el anuncio del Señor que quede a un lado y seguir por donde nos parece bien. ¿Qué esperamos en una situación así? ¿O es que creemos nosotros que vamos a alcanzar la salvación eterna en contra de estas cosas que les enseñaba el Señor a sus discípulos? Que no estamos viendo en palabras cortas y claras que dicen: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Yo tierra no quiero, dicen muchos, y yo lo que quiero es salvación eterna. ¿Tierra para qué? Si la tierra que va a quedar, hermanos, si no habla de esta tierra, habla de ese lugar de descanso. Y si Dios no nos va a hacer herederos de ese lugar, entonces ¿qué estamos haciendo? Y si no queremos tener las condiciones que pide para ser herederos, entonces también ¿qué estamos haciendo? El propósito de habernos allegado al Señor es de alcanzar salvación, ¿verdad? ¿No es así? Aunque sea en contra de esto, ¿verdad? Hermanos, no se puede. Es totalmente imposible, porque esta palabra que resuena todos los días, que ahorita mismo estamos oyendo, estará en aquel día esperándonos también. Esta será trasladada, o sea que aquí tenemos nosotros una fotocopia, pero la original va a estar allá, en donde cada uno tenga que comparecer. Y nos va a decir: bueno, esta palabra ya la tuvieron tanto tiempo, la oíste y nunca quisiste ceder, nunca quisiste ser manso. Todo el tiempo fuiste conforme tú pensaste, así es que aquí no tenés parte. Dios fuera injusto si nos juzgara con palabras que nunca nosotros la hemos oído. Pero aquí la tenemos en la mano. La pueden tener todos los hermanos, la pueden tener todas las hermanas, pues las Biblias abundan. Y con esa Biblia que tenemos nosotros en la mano, con esa Biblia que está en la gaveta, con esa misma palabra, Dios nos va a juzgar y no le vamos a poder reclamar que nos está haciendo un juicio desconocido, pues nosotros lo conocemos bien. Dice el otro versículo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. ¿De dónde depende la justicia? ¿De nosotros mismos o depende de Dios? ¿De dónde viene la justicia? La justicia, quien la marca, es la palabra de Dios. Y no es lo que a mí me guste, ni lo que le guste al vecino, ni al familiar, sino que la justicia es lo que la palabra de Dios marca. ¿De dónde viene? Que viendo las cosas originales de la palabra, que tratando de que la iglesia camine de acuerdo a lo que está establecido por la palabra, ¿de dónde depende que muchas personas no les gusta? Dicen: eso a mí no me parece. Y la hambre y sed de justicia que tiene, ¿cuál es? ¿Cuándo podría el Señor saciar a personas que la justicia no les gusta? ¿Cuándo podría el Señor tener un pueblo agradecido, un pueblo que se sienta feliz, que se sienta contento por haber conocido la obra, si no le gusta la justicia? ¿Cuándo se podrá? Jamás. Claro está que el que tiene hambre y sed de justicia, es decir, se siente feliz, se siente contento. Por eso se sacrifican muchos hermanos de lugares lejanos por venir a participar de algo que se ve demasiado pequeño en comparación del sacrificio que se hace. Pero hay una hambre, hay una sed de justicia, y claro que cuando las cosas justas llegan, esa persona se goza, se siente contenta, se siente feliz, y dice: gracias al Señor que cada vez yo me siento mejor en la obra de Dios. ¿No es así? De ahí que unos progresando y otros menguando. De ahí que unos creciendo, unos fortaleciéndose y otros más mortales cada vez. Diríamos que son cosas del destino. Vamos a decir nosotros que es culpa de alguien. Sí, es culpa de alguien, pero culpa de la misma persona
que no se ajusta a la justicia de la palabra, que no se apega a lo que está enseñado por la palabra del Señor, y por eso tiene situaciones que no le permiten gozarse. De ahí que unos alegrísimos, unos contentísimos, emocionados en la obra de Dios, dándole gracias, y otros renegando que la obra de Dios no sirve. Pero ¿cuál es la razón? Que no hay hambre y sed de justicia, sino que más bien hay hambre y sed de injusticia. No le van a decir cosas que no son buenas, que son perdidas, que eso sí lo apoyo. En eso sí yo estoy de acuerdo. Unámonos y hagámosle frente, porque la obra de Dios se ha arruinado. Qué ignorancia,